Felices fiestas de Pascua, mis amigos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En este tiempo de Pascua los saludo con mucha alegría. Soy su amigo Padre José Antonio Román Baena, evangelizando a través de las redes sociales. Y quiero aprovechar hoy, que es nuestro tema de formación, como todos los días lunes, para hablar de por qué un cristiano católico que celebra la resurrección no puede y no debe creer en la muerte. Y digo la muerte porque algunos le dicen la santa muerte, pero no tiene ni de santa nada. Es la muerte y punto. Yo, cristiano católico, si me alegro porque Cristo ha resucitado, entonces no puedo celebrar la muerte. No a la santa muerte. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte. La muerte no tiene ningún poder sobre Cristo. No tiene ningún dominio sobre Cristo. Cristo la venció. Él se levantó, aplastó la muerte y la muerte no tiene poder. Así es que en este tema vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué un cristiano católico no puede y no debe creer en la muerte? Vamos a dar algunas razones por las cuales debemos de tener nuestra fe bien firme. Lamentablemente, en México, nuestro país, y de manera especial en Veracruz, ahí en esa parte de Catemaco, donde hay mucho brujo, y en otras partes, se ha ido extendiendo más y más esta mala idea y cultura de la muerte. Y no solamente en México, también en Argentina y en Colombia hay un error muy grande sobre la muerte. No te vayas, vamos hoy a meditar y a reflexionar por qué Cristo tiene poder y ha vencido la muerte. Acompáñame. Quiero estar aquí en este lugar, al lado de la imagen de nuestro Señor resucitado, para poder hablar sobre por qué un católico no debe creer en la muerte, o mal dicho, la santa muerte. Yo, antes de dar este tema, empecé a hacer algunos apuntes, que tengo aquí unas hojitas, de las cuales me voy a basar para ir explicando poco a poco y ojalá quede lo más claro posible. Razones por la cual un católico no debe y no puede creer en la muerte. Primero que nada, la muerte no es un ser, la muerte es un acontecimiento. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a morir. Pero no es que exista la muerte como un ser. Yo soy un ser humano, ¿sí? El perro es un ser vivo, ¿sí? La planta es un ser, existe, ¿sí? Pero la muerte no es un ser, la muerte es un acontecimiento, ¿sí? Es un proceso que todos vamos a pasar, pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que a muchos de nosotros desde pequeños nos decían incluso en caricaturas, ¿no? Que la muerte era personificada en una calaca que se movía, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Cómo desde antes, a veces en caricaturas, se personifica a la muerte como un esqueleto que se mueve y que tiene vida. Pero la muerte no es un ser, la muerte es un acontecimiento. Desde ahí nos tiene que quedar claro lo que es la muerte. Desde pequeños nos han inculcado que la muerte es un esqueleto, pero no. Porque la muerte, ¿qué es la muerte? Es la ausencia de la vida. Por eso, muerte, ausencia de vida. Entonces, aquí tenemos a un Cristo glorioso, un Cristo resucitado, un Cristo que tiene vida, ¿sí? Un Cristo poderoso. Por lo cual, entonces, la muerte ha quedado aplastada por Él. Ha habido un momento en donde Cristo murió, pasó este acontecimiento, ¿sí? Pero al tercer día, Cristo se levantó, resucitó. Y cuando el Señor resucitó, aplastó la muerte. Entonces, vamos a continuar. La muerte es una realidad como una consecuencia de pecado. Hay mucha gente que dice las cosas mal y dicen, Cristo, Dios, creó a la muerte. Mentira, error, ¿sí? La muerte llega a la humanidad como consecuencia del pecado, pero no es que Cristo la haya creado, no.
Acuérdense que cuando Cristo nos creó, el ser humano creó a Adán y Eva, dice que Él pensó que los primeros seres humanos no murieran. ¿Se acuerdan o no? Libro del Génesis. La idea del Señor, de Cristo, era que los primeros seres humanos no murieran, pero pecaron, cayeron en el pecado, y entonces como consecuencia del pecado vino la muerte. Ahí está. La muerte no es una creación de Dios. La muerte es consecuencia del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que nuestros primeros padres hicieron, mejor conocido como pecado original. Y entonces todos, ¿sí?, todos los que venimos de nuestros primeros padres, venimos arrastrando ese pecado. Y por lo tanto dice la Sagrada Escritura que como todos pecamos, todos estamos privados de la vida. Todos, ¿no? Todos en algún momento de nuestra existencia vamos a pasar por este proceso de la muerte, como un proceso nada más. No sé si me estoy dando a entender, ojalá me diga si sí o no. Algunas personas, repito, dicen que el autor de la muerte es Dios. Mentira, ya acabamos de decir. ¿Quién es el autor de la muerte? Entonces, si el autor de la muerte no es Dios, ¿quién es? Ahí les va. Pues el autor de la muerte es el demonio. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que quiso engañar a Adán y Eva para hacerlos caer en el pecado? ¿Quién fue? El demonio, el diablo, ¿no? Que dijo, coman de esa fruta para que sean como Dios. Y cayeron. Entonces, el autor del pecado, el autor de la muerte, ¿quién es? Es Satanás, es el diablo. Y por eso es muy importante este punto, ¿eh? El autor de la muerte es el diablo. Y todo lo que hay detrás de esta cultura tan fea que existe de la muerte, ¿quién creen que está? El diablo, ¿no? Ahí está. Detrás de esta figura de la muerte o de la niña blanca, como le llaman, ¿no? O de la niña roja o no sé qué tanto, detrás de eso, ¿quién está? El diablo. Porque el diablo es el que hace que el hombre caiga en el pecado y la muerte viene como consecuencia, ¿sí?, del pecado. Ojalá me vaya entendiendo, Ojalá me vaya entendiendo. Entonces, vamos adelante. Por lo tanto, el que adora este tipo de imágenes y este tipo de creencias de la muerte está adorando al mismo Satanás, al diablo. Porque, repito, atrás de toda esta creencia errónea está el demonio. Ahí está él. La Iglesia Católica nunca ha aprobado el culto a la muerte. No. ¿Y por qué no lo ha aprobado? Porque, repito, no es una persona. La muerte no es una persona, la muerte es un proceso. Tenemos santos que la Iglesia Católica reconoce, ¿no? Pero esos santos fueron personas, fueron seres que vivieron, que lucharon, que le echaron ganas, que superaron, y por eso la Iglesia los declara santos. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, San Benito, ¿no? San Benito existió, luchó en esta vida, quiso agradar a Dios con su vida, y entonces la Iglesia lo declara santo, pero fue un ser. La muerte no es un ser, la muerte es un acontecimiento. Entonces, si no es un ser, la muerte no puede ser un santo, porque para ser santo tiene que ser un ser, tiene que estar personificado en alguien. ¿Sí? Entonces, por eso la Iglesia Católica no ha aceptado y no acepta, y no va a aceptar este culto a la mal llamada Santa Muerte. No. Pero tenga cuidado, porque hoy en día hay muchas personas que se hacen pasar por sacerdotes. Por ejemplo, cualquiera hoy en día va a un lugar, se compra una camisa como la que yo traigo clerical, ¿sí?, con cleriman aquí, y se la pone, ¿no? Y entonces cualquier persona ve a esa persona y dice, mira, un padre, ¿no? O se puede comprar una alba, una estola, se la pone.
Y cualquiera dice, mira, un padre, ¿no? Entonces, hay mucha gente charlatán hoy en día que se hace pasar por sacerdotes. Y dicen ser sacerdotes católicos. Y muchos de esos son los que están ahí en esa secta o en esa mala creencia. Por eso, vean, yo he escuchado, ¿no?, hablar que dicen, vamos a la misa negra. ¿Cómo la misa negra en honor a la muerte? No puede ser posible. No puede existir una misa negra. Primera, porque no son sacerdotes, no pueden celebrar la misa. El hecho de que se pongan una sotana o que se pongan una estola no quiere decir de que ya sea sacerdote. Hay muchos sacerdotes falsos y muchos de esos están allí dándole culto a la muerte. ¿Y saben por qué lo hacen? Por dinero. Porque han descubierto que mucha gente en su ignorancia cree y entonces aprovechan eso pues para sacarles dinero, ¿no? Y celebran las misas negras en honor a la muerte. Entonces, cuidado con eso, tengan mucho cuidado, ¿eh? Lo mismo sucede, por ejemplo, a veces les digo, una persona se pone una alma, una estola y se pone a celebrar una misa que no tiene facultad para celebrar una misa. Y entonces dicen, ay, un padre casó a 2 hombres, o un padre casó a 2 mujeres, o un padre hizo esto. No porque se haya vestido de padre, quiere decir de que es un sacerdote católico. Puede ser un charlatán que simplemente se vistió e hizo lo que él quiso. Entonces, ojo con eso. Siguiente punto, la muerte no hace favores, ¿sí? No hace favores. Mucha gente cree también que le piden algún favor a la muerte, ¿sí? Le piden dinero, le piden trabajo, le piden poder, protección, curación, le piden muchas cosas a la muerte. Pero, ahí te va. ¿Quién dije que está detrás de toda esta creencia? El diablo, Satanás. Y te voy a decir una cosa. ¿Satanás tiene poder? Sí, sí tiene poder. Y con ese poder que Satanás tiene, ¿sí? ¿Puede hacer milagros? Sí, porque tiene poder. Claro, no más que Cristo, ¿eh? Cristo tiene mucho más poder que Satanás. Pero sí, Satanás, el diablo, tiene poder. Y entonces, toda esa gente que cree, ¿sí? Ay, es que la muerte me hizo un milagro, o ay, es que la muerte me dio poder, o ay, es que la muerte me dio dinero. En realidad, ¿sabes quién es el que te está dando todo eso? Satanás, el diablo, que está detrás de toda esa cultura y de toda esa falsa creencia. Y ten cuidado, porque te lo da, ¿sí?, para engañarte, pero te lo va a cobrar. Y te lo va a cobrar muy caro. Y por eso mucha gente que anda metido en estas cosas, ¿sí?, mucha gente dice, híjole, es que ya no puedo salirme de ahí porque si dejo de ofrecerle culto a la muerte o si dejo de llevarle sacrificio a la muerte o ofrendas a la muerte, me las va a cobrar. Y mucha gente tiene miedo. Y es que en realidad, claro, el diablo no va a querer que se le vaya uno de sus adeptos, ¿no? Y ciertamente el diablo va a hacer todo lo posible para que si él te ayudó en un principio, después te va a hacer la vida imposible. Entonces, vean, toda esa gente que anda metida en esta cultura errónea y dañina, los sufrimientos que hacen y que pausan son los siguientes. Si son casados, su matrimonio se viene hacia abajo. Si se les concedió tener dinero, pierden la paz. Si en algunas ocasiones sufren la miseria, no progresan. Suceden accidentes mortales, ¿eh? Eso es muy cierto. Ya les platiqué un día, cuando yo estaba allá en la parroquia de San Andrés Totoltepec, allá en Ciudad de México, me tocó ir a celebrar una misa, un funeral, unas exequias a un muchacho que lamentablemente lo habían matado porque iba a comprar un auto y bueno, le hicieron ahí una jugada y lo mataron. Fui a la casa de esa familia y la señora me platicaba pues que su hijo le daba culto a la muerte. Y la señora me pedía que después de los funerales yo regresara a su casa para hacer la bendición de su casa, ¿no? Y cuando yo subí al cuarto del muchacho que habían matado, me encontré en su cuarto una imagen de la muerte como de este tamaño. Y el muchacho le ofrecía manzanas y le ponía dulces y le ponía dinero. Incluso la señora
me confesó, me dijo que su hijo tenía tatuada la muerte en la espalda. Pregúntate, a ver, si la muerte de verdad lo protegía, ¿por qué permitió que lo mataran? Pues no, que la muerte estaba de su lado. Por eso te digo que detrás de todo esto el que está es el diablo, el Satanás. Y te lo va a cobrar, y te lo va a cobrar con accidentes bien duros y bien feos, ¿no? La gente que cree en eso se aleja de la fe, toda la familia se ve afectado con muchos problemas. Y cuidado con eso, porque a veces tus hijos o alguno de tus familiares anda metido en estos problemas, y si tú eres parte de esa familia también sales afectado, también. Y debes de tener mucho cuidado en no creer en estas cosas y no aceptar en estas cosas. Repito, ¿y por qué? Porque Cristo la venció y porque Cristo tiene más poder que la muerte. La muerte no es un ser, la muerte es un proceso, ¿sí? Es un acontecimiento. No la podemos personificar como muchos lo hacen, de que hay como una calaca ahí, incluso la visten. No cometan ese error, ¿no? Cuidado con eso. Otra cosa también que les quiero decir es que una persona que anda metiendo en estos tipos, en estos líos, en estos problemas de esa falsa creencia y mala de la muerte, ¿qué debe de hacer? Bueno, ponme mucha atención. Primero que nada, una buena confesión, pero una confesión profunda de lo que estás haciendo mal. Busca un sacerdote católico y confiésate. Segunda, destruir todo aquello que te lleve al culto, amuletos, imágenes de la muerte, pactos, todo eso, destrucción. Credo, rezar el credo. ¿Por qué el credo es tan importante? Porque en el credo yo digo, creo en Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Rezar el credo con mucha fe y comulgar. Recibir a Cristo dentro de tu corazón. Entonces, haciendo todo esto, vean, vamos a poder nosotros renunciar y vamos a liberarnos de todas esas ataduras de la gente que anda creyendo y anda metida en esos casos, ¿sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo ha vencido a la muerte. El Señor resucitó y al resucitar Él la aplastó, ¿sí? Mira, si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces yo creería que la muerte acabó con Él. Pero no fue así. En realidad, Cristo acabó con la muerte. La venció, la aplastó. Y la muerte ya no tiene dominio, no tiene poder, ¿sí? Vean, voy a leer un texto bíblico aquí, que fíjense lo que dice. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Cristo no creó la muerte. ¿Quién creó? Pues el pecado. ¿De dónde viene la muerte? Del pecado. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban, exactamente. Pero el autor de la muerte no es Cristo. Y te voy a leer lo que dice aquí también. Estoy en la primera de Corintios, capítulo 15. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que duermen. Un hombre trajo la muerte. ¿Quién es? Adán. Y un hombre trae la resurrección y la vida de los muertos. ¿Quién es? Cristo. Todos mueren por estar incluidos en Adán, ciertamente. Pero también todos recibirán la vida en Cristo. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde les tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. Entonces, esta fiesta en la que estamos de la resurrección nos debe nos debe de entender que no podemos y no debemos aceptar esa falsa creencia y doctrina de la muerte. Ojalá que si tú andas ahí confundido, cuidado, no te dejes engañar, ¿sí? Quien está con Cristo lo tiene todo. Ganamos. Con Cristo todo, sin Él nada. Pero
el que anda metido en otras cosas, pues cuidado, cuidado, porque el diablo tiene poder, ¿sí? Y te puede engañar fácilmente y tú crees. Así es que, pues mis hermanos, ayúdame compartiendo este tema para que más cristianos católicos que andan dormidos despierten su fe y puedan entender en lo que nosotros creemos más claramente. Y cuidado, si alguno de tus familiares por ahí anda metido en estas cosas, invítalo a que rompa esas relaciones que tenga con el mal y se adhiera a Cristo el Señor. Solamente en Él podemos tener vida, en Cristo que ha resucitado, y que no tengan miedo. Esos que dicen, es que si rompo, se las va a cobrar conmigo. No tengas miedo, aquí está el Señor. Y Él dice, ¿quién nos puede apartar del amor de Dios? La angustia, la aflicción, la fragilidad. Nada, 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 nada. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, pero en Él, en Cristo. Así es que Dios te bendiga, mi hermano. Soy tu amigo Padre José Antonio Román. Ayúdame, por favor, dándole like a este video, haciendo algún comentario, compartiendo, suscribiéndote a mi canal. Yo me enfrento a varios canales de tantos videos que suben a través de YouTube, muchos que se caen y ya se hizo viral y ya tiene muchas vistas y tantos videos, pero formación muy poco católico quiere. Entonces ayúdame a que esos católicos adormilados les llegue la formación para que despierten y vivan su fe más firmemente. Por eso ayúdame suscribiéndote, ¿sí? Para que mi canal pueda crecer y lleguemos a más gente y compartiendo. Que Dios te bendiga. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y esta es nuestra alegría.